Acompáñenme hasta el final para descubrir esta intensa historia de amor entre una estudiante universitaria de tercer año y su profesora. Bienvenidos, queridos oyentes. La historia de hoy contiene momentos profundos y algo sensibles, así que tengan en cuenta este aviso antes de escuchar. Si les gusta el contenido, no olviden darle like y suscribirse para seguir apoyando y motivándome a traer más historias apasionantes. Gracias por estar aquí y acompañarme. Laura era una mujer de 32 años, alguien que siempre había creído ser heterosexual. Tenía un trabajo estable, una vida normal y nunca había pensado que algún día tendría que cuestionarse a sí misma. Hoy, Laura fue a visitar a Patty, su mejor amiga de 29 años. Las dos charlaban animadamente, disfrutando de una taza de té caliente en la sala de estar. La conversación era cómoda y divertida como siempre, hasta que una voz suave y clara resonó desde la puerta principal. Laura giró la cabeza y fue entonces cuando vio a Jessica Antonia por primera vez. Jessica era la hermana menor de Patty, tenía solo 19 años, pero poseía una belleza que hacía que cualquiera se volteara a mirarla. Sus ojos eran penetrantes, pero reflejaban un dejo de tristeza. Su cabello era largo, negro y sedoso, y su presencia tenía un aura cautivadora. «Jessica, ven aquí», llamó Patty, haciéndole señas a su hermana. Jessica se acercó y saludó a Laura con una sonrisa suave, aunque un poco reservada. Laura le devolvió el saludo con cortesía, pero, sin entender por qué, sintió que su corazón se saltaba un latido. Después de unos minutos, Jessica dejó que las dos amigas continuaran su conversación y regresó a su habitación. Patty la siguió con la mirada y suspiró profundamente. «Laura, acabo de recordar, hoy Isabel, la exnovia de Jessica, la llamó». Laura frunció el ceño. No entendía por qué eso era relevante hasta que Patty le explicó. Jessica amó mucho a Isabel, pero Isabel la traicionó, y ella sufrió tanto que dejó de creer en el amor. Laura miró hacia el pasillo donde Jessica había desaparecido. En su interior, un sentimiento indescriptible comenzó a crecer. Patty se levantó con el rostro lleno de preocupación. «Laura, lo siento. Tengo que ver cómo está mi hermana». Laura asintió, comprendiendo la situación. Se despidió de Patty y salió de la casa. Pero, mientras caminaba de regreso a su hogar, algo extraño sucedió. La imagen de Jessica no dejaba de aparecer en su mente. Sus ojos tristes, su fragilidad combinada con una fuerza interior. ¿Por qué Laura se sentía tan confundida? Empezó a preguntarse. ¿Acaso se sentía atraída por la hermana de su mejor amiga? Laura salió de la casa de Patty, pero su mente no podía dejar de pensar en Jessica Antonia. Era una sensación extraña, difícil de describir. Nunca antes había prestado atención a una mujer de esta manera, pero la imagen de Jessica persistía en su mente. Esos ojos profundos y melancólicos, su fragilidad combinada con una fortaleza latente. Trató de ignorar el sentimiento, pensando que era solo un momento pasajero. Pero esa misma noche, acostada en su cama, se sorprendió a sí misma buscando el perfil de Jessica en su teléfono. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, pero sus dedos siguieron deslizándose por las fotos. Jessica tenía una belleza natural. No publicaba muchas cosas en redes sociales, solo algunas fotos de paisajes, algunas con Patty y otras pocas de ella misma, pero en sus ojos siempre había un dejo de nostalgia. Laura sonrió inconscientemente, pero de inmediato sacudió la cabeza. No puedo pensar en ella de esta manera. Es la hermana de mi amiga. Soy una mujer heterosexual. Pero en su interior, una llama desconocida comenzaba a encenderse. 2 días después,
Laura fue al supermercado como de costumbre. Estaba escogiendo verduras cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Laura? Laura se giró y su corazón pareció detenerse por un instante. Jessica Antonia estaba allí, vestida con una sencilla camiseta blanca y unos jeans, pero aún así irradiaba una atracción innegable. «Jessica, ¿también estás de compras?». Jessica asintió, con un destello de sorpresa en los ojos al verla. «Sí, vine a comprar algunas cosas para Patty». «¿Tú también estás sola?». «Sí, solo vine por algunas cosas». Laura no entendía por qué se sentía tan nerviosa. Había hablado con muchas personas antes, pero estando frente a Jessica, de repente no sabía dónde poner las manos o hacia dónde mirar. «Si aún no terminas de comprar, ¿quieres venir conmigo?», preguntó Jessica con una ligera sonrisa. El corazón de Laura tembló un poco. «Claro». Caminaron juntas por los pasillos del supermercado. Jessica era más conversadora de lo que Laura había imaginado. Ya no parecía tan distante como la primera vez que se conocieron. Estando tan cerca, Laura notó un aroma sutil que provenía del cabello de Jessica, una fragancia ligera pero embriagadora. «Sabes, Patty habla mucho de ti», comentó Jessica de repente. «¿Ah, sí?», Laura rió. «Seguro que solo dice cosas malas de mí». «No es cierto», Jessica negó con la cabeza. «Dice que eres una buena persona, divertida y muy confiable». Laura sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Siguieron caminando juntas por la tienda como si hubieran olvidado el tiempo. Cuando salieron, Jessica preguntó de repente: «¿Te gustaría tomar un café?». Laura dudó por un momento. No sabía si esto contaba como una cita, pero había algo en la mirada de Jessica que le impedía decir que no. «Sí, creo que sería una buena idea». Fueron a una pequeña cafetería cercana. La atmósfera entre ellas se volvió más cómoda y Laura se dio cuenta de que realmente disfrutaba hablar con Jessica. Esta chica de 19 años no era tan infantil como ella pensaba. Era alguien con experiencias, con sabiduría y con un corazón lleno de cicatrices. «A veces pienso que nunca podré volver a amar a alguien», susurró Jessica. Laura frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué dices eso?». Jessica sonrió, pero en sus ojos había un dolor inconfundible. «Porque una vez amé con todo mi ser y al final solo recibí sufrimiento». El corazón de Laura se encogió. Quería consolar a Jessica, decirle que todo estaría bien, pero en lugar de hablar, simplemente permaneció en silencio y escuchó. Y cuando Jessica la miró directamente a los ojos, por un instante fugaz, Laura sintió que era absorbida por otro mundo. Por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse: ¿acaso esto era el sentimiento del amor? La taza de café frente a Laura ya se había enfriado, pero ella seguía sin poder apartar la mirada de Jessica Antonia. Había algo en esa joven que la atraía, una tristeza oculta, una dulzura difícil de explicar. «¿En qué estás pensando?», preguntó Jessica, inclinando ligeramente la cabeza, con un tono que tenía un matiz juguetón. Laura se sobresaltó y negó con la cabeza rápidamente. «Ah, en nada, solo que me pareces más fuerte de lo que imaginaba». Jessica sonrió levemente, pero su sonrisa tenía un tinte amargo. «Nadie es realmente fuerte. Yo también tengo momentos de debilidad». Un silencio envolvió a ambas. Laura sintió una extraña sensación invadiendo su corazón. Nunca antes había prestado atención a una mujer de esta manera, pero con Jessica todo parecía diferente. Se sentía atraída por su sinceridad, su fragilidad y al mismo tiempo su fortaleza. «Laura», Jessica la llamó de repente, con una voz suave pero cargada de emociones. Jessica bajó la mirada hacia su taza de café, vaciló un instante y luego habló.
¿Alguna vez has amado a alguien al punto de no poder dejarlo ir? Laura se quedó inmóvil. Ella había amado antes, pero nunca de la manera en que Jessica lo estaba describiendo. Creo que no, respondió con sinceridad. Jessica sonrió débilmente. Entonces eres afortunada, porque ese sentimiento duele mucho. Las palabras de Jessica hicieron que el corazón de Laura se encogiera. No quería verla sufrir, pero tampoco sabía qué hacer para aliviar su dolor. Permanecieron un rato más allí, conversando sobre cosas triviales, pero Laura sabía que, en su interior, algo ya había cambiado. Al llegar a casa, Laura se dejó caer sobre el sofá y se cubrió los ojos con una mano. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué su corazón latía más rápido cuando estaba con Jessica? ¿Por qué la imagen de ella la perseguía tanto? No podía negar que sentía algo, pero tampoco se atrevía a enfrentarlo. No puede ser, no puedo sentir esto por ella. Se repetía a sí misma, pero en el fondo sabía que se estaba engañando. Al día siguiente, trató de sumergirse en el trabajo, pero no podía concentrarse. Todo en su cabeza giraba en torno a Jessica. Su mirada melancólica, su voz cargada de tristeza y la forma en que su propio corazón reaccionaba cuando estaba cerca de ella. Por la tarde, mientras conducía de regreso a casa, su teléfono vibró. Patty. Laura, ¿tienes un momento? Jessica no está bien. Creo que necesita hablar con alguien. El corazón de Laura se encogió. No sabía por qué, pero sentía una creciente preocupación. Voy para allá. Cuando Laura llegó a casa de Patty, vio a Jessica sentada en el balcón, con los ojos enrojecidos. Patty suspiró. Ha estado llorando desde la mañana. Siempre es lo mismo. Cada vez que recuerda a Isabel, se pone así. Laura no dijo nada, solo asintió. Creo que deberías hablar con ella. Parece que se siente cómoda contigo. Patty le guiñó un ojo de manera cómplice antes de marcharse, dejando a Laura de pie frente a la puerta del balcón. Laura tomó una respiración profunda y luego se acercó. ¿Jessica? Jessica levantó la mirada. Sus ojos aún reflejaban tristeza. Laura intentó sonreír, pero su sonrisa era demasiado débil. Laura se sentó a su lado y habló con voz suave. No tienes que fingir que estás bien conmigo. Jessica la observó por un momento largo y luego, inesperadamente, apoyó su cabeza en el hombro de Laura, dejando que sus lágrimas cayeran silenciosamente. Me odio a mí misma. Odio seguir amando a alguien que me traicionó. Laura no dijo nada, solo le acarició la espalda con suavidad. Y en ese preciso instante, con Jessica refugiándose en su hombro, Laura se dio cuenta de algo. Ya no podía seguir negando lo que sentía. Las lágrimas de Jessica Antonia empaparon la tela de su camisa, dejando una calidez extraña, algo que nunca antes había experimentado. La joven temblaba entre sus brazos, no por el frío, sino por las heridas que aún no sanaban en su corazón. Laura deslizó suavemente su mano sobre la espalda de Jessica, sin decir una palabra, dejándola permanecer allí todo el tiempo que necesitara. En ese momento, entendió que quería proteger a Jessica, quería ser quien le secara las lágrimas. Ese sentimiento ya no era simple confusión, pero tampoco se atrevía a nombrarlo. Después de esa noche, Laura no pudo dejar de pensar en Jessica. Cada día se preguntaba si Jessica estaría bien. Quería escribirle, pero temía cruzar una línea que no debía. Se repetía a sí misma que Jessica era la hermana de Patty, una chica que aún sufría por su relación pasada. Pero por más que intentara negarlo, su corazón no obedecía. Y entonces, una noche de fin de semana, recibió un mensaje de un número que no tenía guardado en sus contactos. Jessica Antonia. ¿Estás ocupada? El corazón de Laura dio un pequeño vuelco.
No, estoy libre. ¿Pasa algo? Unos segundos después, apareció un segundo mensaje. Quiero salir un rato. ¿Podrías acompañarme? Laura no tuvo que pensarlo mucho. Espérame 10 minutos. Cuando Laura llegó al lugar acordado, vio a Jessica de pie allí, con un abrigo ligero y unos jeans ajustados. Se veía tan hermosa como siempre, pero sus ojos estaban llenos de pensamientos. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Laura. Jessica sonrió levemente. Solo quiero caminar un rato. Caminaron juntas bajo las luces de la calle, sin decir nada durante un momento. El ambiente era silencioso, pero no incómodo. Jessica fue la primera en romper el silencio. ¿Alguna vez has sentido que en realidad no te entiendes a ti misma? Laura se estremeció ligeramente. Sabía que esa pregunta no solo era para Jessica, sino también para ella misma. Sí, últimamente me he estado preguntando, ¿quién soy realmente? Jessica la miró de reojo, con un brillo indescifrable en los ojos. Entonces, ¿ya encontraste la respuesta? Laura sonrió suavemente, pero por dentro estaba llena de dudas. No estoy segura. Caminaron un poco más hasta que Jessica, de repente, se detuvo. Laura, quiero preguntarte algo. Laura se giró hacia ella, encontrándose con su mirada. ¿Sí? Jessica dudó por un momento, luego tomó todo el valor que tenía y dijo, ¿crees que podrías sentir algo por alguien como yo? Esa pregunta golpeó directamente la mente de Laura. No podía fingir que no entendía lo que Jessica estaba insinuando, pero tampoco podía mentir. Respiró hondo, sintiendo su corazón latir con fuerza. No lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Un silencio se instaló entre ellas. Entonces, en un momento inexplicable, Jessica extendió su mano y rozó suavemente la de Laura. No fue un agarre, solo un contacto ligero, pero suficiente para hacer que todo el cuerpo de Laura se estremeciera como si una corriente eléctrica la recorriera. No retiró la mano. Jessica sonrió, pero esta vez era una sonrisa genuina. Entonces, sigue pensando en mí. El roce de Jessica fue como una chispa que encendió el fuego que Laura había intentado ignorar. Durante el resto del paseo, ninguna mencionó de nuevo aquella pregunta, pero algo entre ellas había cambiado. Laura ya no era la mujer de 32 años con una vida completamente definida. Había abierto su corazón a un sentimiento nuevo, uno que nunca imaginó que experimentaría, y lo más aterrador era que le gustaba. Después de esa noche, Laura se encontró más distraída. Seguía trabajando, salía con sus amigos como de costumbre, pero en su mente solo había un nombre: Jessica Antonia. Hubo noches en las que no pudo dormir preguntándose qué le estaba pasando. Realmente me gusta ella, pero nunca antes me habían gustado las mujeres, ¿o solo me estoy dejando llevar por lo especial que es Jessica? Cuanto más pensaba, más atrapada se sentía en un ciclo sin salida. Patty, por supuesto, no tenía idea de lo que estaba pasando entre Laura y su hermana, pero sí notó algo diferente en su amiga. Laura, ¿qué te pasa últimamente? Te ves como si estuvieras enamorada. Laura se quedó paralizada. No es eso. Vamos, te conozco. ¿Quién es la persona que te tiene así? Laura soltó una risa nerviosa, evitando la mirada inquisitiva de Patty. No podía decir la verdad. Solo estoy pensando en algunas cosas. Patty se encogió de hombros sin insistir más. Pero Laura sabía que ya no podía seguir evadiendo sus sentimientos. Si antes era Laura quien había prestado atención a Jessica, ahora parecía que Jessica también la estaba atrayendo a su mundo. Empezó a enviarle mensajes más seguido, la invitaba a tomar café, a salir a caminar. Cada vez que se veían,
Los ojos de Jessica parecían buscar una respuesta en Laura, un indicio, una señal de que ella también sentía lo mismo. Una noche, justo después de salir del trabajo, Laura recibió un mensaje de Jessica. Jessica, ¿qué estás haciendo? Acabo de salir del trabajo. ¿Y tú? Jessica, hoy no me siento muy bien. ¿Podemos vernos? El corazón de Laura se encogió. ¿Quieres que vaya por ti? Jessica, sí. Laura no lo dudó y condujo directamente hasta la casa de Patty. Cuando llegó, Jessica ya la estaba esperando en la puerta, envuelta en una sudadera holgada. ¿Estás bien? Jessica no respondió de inmediato. Solo subió al auto en silencio, se abrochó el cinturón de seguridad y suspiró. Hoy, Isabel me llamó. Laura apretó el volante con fuerza. ¿Qué quería? Jessica negó con la cabeza. Su voz sonaba más débil. Dijo que me extrañaba, que quería verme otra vez. El pecho de Laura se tensó. Odiaba esa sensación. Odiaba ver a Jessica afectada. Odiaba que Isabel todavía tuviera tanto poder sobre ella. ¿Y tú qué piensas? Jessica la miró directamente a los ojos y, por primera vez en toda la conversación, sonrió. La rechacé. Ya no quiero vivir en el pasado. Laura no sabía por qué, pero sintió alivio al escuchar eso. Entonces, ¿a dónde quieres ir ahora? Jessica pensó por un momento y, de repente, dijo, ¿puedo ir a tu casa? La pregunta tomó a Laura por sorpresa, pero no se negó. Cuando llegaron al apartamento de Laura, se sentaron juntas en el sofá, conversando como siempre. Pero esta vez había algo diferente. Jessica ya no mantenía la distancia de antes. Se sentó más cerca de Laura, con una mirada más profunda y reflexiva. Laura, ¿alguna vez has pensado que si nunca hubieras sido herida por Isabel, tal vez nunca te habría conocido? Laura se quedó perpleja por un momento. ¿A qué te refieres? Jessica sonrió levemente, bajando la mirada hacia sus manos. Solo pienso que a veces cosas malas suceden, pero gracias a eso terminamos encontrando a personas maravillosas. El corazón de Laura latió más rápido. No sabía de dónde sacó el valor, pero en ese momento extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de Jessica. Jessica no la apartó. «No sé qué es esto», susurró Laura, «pero no quiero dejar de sentirlo». Jessica la miró durante un largo instante y luego asintió suavemente. «Yo tampoco». La luz tenue de la sala iluminaba las dos figuras sentadas juntas en el sofá. La mano de Laura seguía sosteniendo la de Jessica Antonia, pero esta vez no tenía intención de soltarla. Jessica tampoco. El ambiente se volvió silencioso, solo sus respiraciones se entrelazaban en el aire. En los ojos de Jessica había algo profundo que Laura no podía describir con palabras. Un poco de fragilidad, un poco de incertidumbre y una emoción intensa que podía sentir incluso sin que Jessica la expresara. ¿Quieres saber cómo me siento?, preguntó Jessica en un susurro casi imperceptible. Laura tragó saliva, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. «Quiero». Y en ese instante Jessica se acercó un poco más. La distancia entre ellas se fue reduciendo. Los ojos de Jessica bajaron lentamente hacia los labios de Laura, como si estuviera esperando una señal. No se apresuró, no forzó nada, solo esperó en silencio. Esperó a que Laura tomara su propia decisión. Y entonces, como si una fuerza invisible la atrajera, Laura se inclinó hacia adelante. El momento en que sus labios se tocaron, una oleada de emociones intensas explotó dentro de Laura. Su primer beso no fue apresurado ni atrevido, sino tan suave que Laura sintió que se perdía en otro mundo. Los labios de Jessica eran cálidos, delicados, con un aliento dulce que Laura nunca antes había experimentado. Al principio, fue solo un roce tímido,
como si ambas quisieran asegurarse de que realmente deseaban esto. Pero cuando Jessica inclinó levemente la cabeza y sus labios se encontraron con más intensidad, Laura supo que no quería detenerse. La mano de Jessica rozó la mejilla de Laura, acariciando su piel con una ternura casi reverente. Laura tembló ligeramente al sentir ese contacto cálido. Nunca pensó que podría sentirse tan atraída por una mujer, pero con Jessica, todas las barreras en su mente parecían desvanecerse. ¿Estás segura de esto?, susurró Jessica cuando se separaron ligeramente, con sus frentes aún juntas. Laura la miró a los ojos con determinación. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Jessica sonrió suavemente antes de tomar la mano de Laura y tirar de ella para levantarse. Entonces, deja de pensar. Laura nunca imaginó que permitiría que otra mujer entrara en su espacio privado con su corazón latiendo tan rápido. La puerta del dormitorio se cerró lentamente, pero no sintió miedo. No hubo palabras innecesarias, no se necesitaban explicaciones. Solo estaban dos almas dejando que sus corazones marcaran el camino. Cuando Laura se sentó en el borde de la cama, Jessica se acomodó suavemente a su lado, con una mirada llena de dulzura y profundidad. ¿Puedo abrazarte?, preguntó Jessica con voz suave pero cargada de sinceridad. Laura no respondió con palabras, solo asintió con delicadeza. Jessica la rodeó con sus brazos en un abrazo firme, pero lleno de cuidado. El calor de Jessica se transmitió a Laura, haciendo que todo lo demás se volviera insignificante. Laura sintió el latido del corazón de Jessica, acompasándose con el suyo, y así permanecieron en silencio, compartiendo la presencia de la otra, dejando que la noche pasara con los sentimientos más sinceros que jamás habían admitido. Laura despertó con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, trayendo consigo la calidez suave de la mañana. No necesitaba abrir los ojos para saber que Jessica aún estaba a su lado. El calor de su cuerpo, su aroma sutil, todo hacía que Laura sintiera que estaba en el lugar correcto. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera imagen que vio fue a Jessica, acurrucada entre las sábanas, con su largo cabello negro esparcido sobre la almohada. Laura sonrió suavemente. Nunca había pensado que una mañana así podría ocurrir en su vida, pero ahora, con Jessica a su lado, no quería cambiar nada. Como si sintiera la mirada de Laura, Jessica se movió ligeramente y abrió los ojos poco a poco. «Buenos días», susurró Jessica con la voz aún adormilada. Laura pasó suavemente los dedos por su cabello. «Buenos días, preciosa». Jessica sonrió levemente y, de repente, escondió el rostro en la almohada. «No me mires así. Me da vergüenza». Laura rió. «¿Por qué? Me encanta mirarte». Jessica mordió su labio con timidez y luego extendió la mano para acercar a Laura, hasta que sus frentes se tocaron. «Entonces, ¿te arrepientes?». Laura la miró directamente a los ojos y negó con suavidad. «Number, no me arrepiento». Y cuando Jessica sonrió, con una luz de felicidad en sus ojos, Laura supo que realmente había comenzado un nuevo camino, uno en el que ya no sentía miedo. Después de esa noche, todo entre Laura y Jessica Antonia cambió. Ya no había dudas, ni incertidumbre, ni miedos sin nombre. Se habían encontrado desde el corazón, no por soledad o heridas del pasado, sino por sentimientos genuinos. A la mañana siguiente, cuando Laura despertó y vio que Jessica aún estaba a su lado, supo que esto no había sido un error. No se arrepentía. Sin embargo, había alguien a quien no podían evitar: Patty. Ella no era alguien fácil de engañar y, sin duda, notaría el cambio en la forma en que Laura y Jessica se miraban. Y, como si lo hubiera presentido,
Al mediodía, Patty le envió un mensaje inesperado a Laura. Patty, tienes algo que ocultarme, ¿verdad? Laura se quedó inmóvil al leer el mensaje. Respiró hondo y decidió que ya no quería ocultarlo más. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Se encontraron en su cafetería habitual y apenas se sentaron, Patty cruzó los brazos y miró a Laura con ojos inquisitivos. Laura, no soy tonta. Hay algo entre tú y Jessica, ¿cierto? Laura tragó saliva, pero en lugar de negarlo, asintió. Sí. Patty parpadeó varias veces como si estuviera procesando la información. Entonces, ¿qué son ustedes? Laura sonrió suavemente. No sé cómo llamarlo exactamente, pero me gusta. Me gusta Jessica, Patty, y creo que ella también siente lo mismo por mí. Patty guardó silencio por unos segundos. Luego de repente soltó una carcajada. ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! Laura, la misma que siempre decía que era hetero, ahora está enamorada de mi hermana. Laura rió con ella, sintiéndose más aliviada. Sé que esto es inesperado, pero nunca antes había sentido algo tan correcto en mi vida. Patty la miró fijamente por un momento y, finalmente, suspiró con una sonrisa tierna. Laura, solo te pondré una condición. Si haces sufrir a mi hermana, te las verás conmigo. Laura rió y su mirada se tornó seria. Nunca la lastimaría. Patty asintió lentamente y luego levantó las manos en un gesto dramático. Está bien, entonces. ¡Felicidades! Oficialmente apruebo su relación. El corazón de Laura se sintió más ligero. Había temido demasiado la reacción de Patty, pero al final, su mejor amiga solo quería lo mejor para Jessica. Ahora, todo estaba claro. Esa noche, Laura volvió a conducir hasta la casa de Patty, pero esta vez ya no era una mujer que luchaba con sus sentimientos. Sabía lo que quería, sabía a quién quería. Cuando Jessica abrió la puerta y la vio allí, sonrió suavemente. ¿Viniste a verme? Laura no respondió de inmediato. En cambio, avanzó y tomó la mano de Jessica con delicadeza. Vine a decirte algo importante. Jessica inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué cosa? Laura apretó suavemente su mano, con los ojos llenos de determinación. No sé qué pasará en el futuro, pero hay algo que sí sé con certeza. Jessica la miró en silencio, esperando su respuesta. Quiero estar contigo. Jessica sonrió con una felicidad en los ojos que Laura nunca había visto antes. Entonces no te vayas nunca. Y cuando se abrazaron bajo la luz tenue de la calle, Laura supo que había encontrado un amor que nunca imaginó tener en su vida, un amor sin reglas, un amor que no estaba planeado, un amor inesperado, pero completamente correcto, y nunca lo dejaría ir.